Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Vamos a compartir este trocito de la palabra de Dios del Evangelio de San Lucas que corresponde a este tercer domingo de este tiempo de Pascua que estamos transitando y que dice así. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se le habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acerca. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él ya había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los evangelios frecuentemente escuchamos o leemos relatos que a veces que se contradicen o no tienen el suficiente rigor histórico uno con respecto al otro, si uno los quiere comparar y dice: pero ¿cómo tal día no había pasado tal cosa? No sucedió primero tal acontecimiento y después el otro. Los evangelios no están escritos para leer como un libro de historia, sino para quedarnos con la enseñanza que traen justamente los detalles que el evangelista quiere desarrollar en ese texto. Y eso es lo importante y ese es el mensaje divino que nos tiene que llegar al corazón. Este relato, que ustedes en sus Biblias posiblemente lo tengan con el nombre de los discípulos de Emaús, está relatado por el evangelista San Lucas. Se lee también en las misas de la tarde del día de Pascua y también se lee este tercer domingo de Pascua. Y es un trocito muy hermoso y que solamente haciendo una relectura de él, pero quedándonos con los detalles, vamos a poder exprimirle
los mensajes que Jesús nos quiere transmitir a partir de este texto que hoy nos propone la liturgia. ¿Y de qué se trata fundamentalmente? Miren, había terminado ya las fiestas de la Pascua en Jerusalén. Era un hervidero de gente porque acudían al gran templo gente de todas partes de la Palestina, y también habían venido un par de hombres que no eran del grupo apostólico, pero que escuchando lo que Jesús andaba diciendo por ahí, ellos también tenían puesta su esperanza en que Jesús era el que los iba a liberar políticamente, socialmente, del poder del Imperio Romano al que estaba sometido el pueblo. Estuvieron en las fiestas de la Pascua y no pasó nada, no sucedió lo que Jesús había prometido cuando ellos lo escuchaban, que iba a resucitar y con eso iba a mostrar su poder. Entonces están volviendo después de las fiestas pascuales con una especie de lo que hoy, para decirlo en palabras modernas, diríamos una depresión posparto. Viste que después del gran jolgorio, de la gran fiesta, eh, por lo menos un tiempito te agarra como una especie de vacío interior, de que algo te falta. Y con esas características sumadas a la característica que no había sucedido lo que ellos creían que iba a suceder, la resurrección de aquel que ellos suponían que los iba a liberar de la esclavitud social, política, económica y hasta religiosa a la que estaban sometidos por el emperador romano, por una fuerza extranjera. Así que, bueno, estos dos discípulos de Jesús, no apóstoles, uno de los cuales, dice la escritura, se llamaba Cleofás, regresan caminando, tenía unos 10 kilómetros más o menos de caminata de Jerusalén, donde se había llevado a cabo la fiesta de la Pascua, y van de vuelta a su pueblo natal, que era Emaús. Iban caminando, qué sé yo, habría paro de colectivo ese día, no habrían conseguido remis, o era la costumbre del momento hacer esos tramos caminando. Y Jesús resucitado se pone a caminar con ellos. Claro, no les llama la atención porque era muy frecuente que, como todos los viajes se hacían caminando, era mejor si cualquiera, en vez de caminar solo, caminara con otro más, cualquier cosa, porque inseguridad existió desde toda la vida. Si son más, mejor para defenderse ante cualquier ataque o ante cualquier intento de arrebato. Así que no les extrañó que otro hombre se les acercara y empezara a caminar al lado de ellos. Y Jesús dice que intenta decirle, che, ¿qué es lo que vienen hablando en el camino? Y ellos lo miran como diciendo, este hombre vive en un frasco, no sabe de qué venimos hablando, de lo que pasó en Jerusalén, lo que acabamos de celebrar, que en medio de la fiesta de la Pascua, a ese tal Jesús que era poderoso, que era grande en obras, que nos iba supuestamente a liberar y que iba, después de su muerte, iba a resucitar. Y bueno, no pasó nada. Ese es el tema central de lo que venimos hablando, porque es de lo que habla todo el mundo. Vos debes ser el único forastero que no sabe qué es lo que pasó en estos días. Y el ánimo con el que venían estos discípulos de Emaús era la desesperanza, la desilusión, la tristeza. Hay algunos verbos que es muy duro conjugarlos en pasado. Por ejemplo, el verbo amar, el verbo creer, el verbo esperar. Pues fíjate que alguien te dijera, si yo te amaba, yo te creía, yo te esperaba, y me desilusionaste en todos estos aspectos. Entonces es muy duro conjugar este verbo en pasado, estos verbos en pasado, y aplicárselos a alguien o aplicárselos a uno mismo. Es muy desilusionante. Nosotros esperábamos que Jesús
hiciera o cumpliera lo que había prometido, y no pasó nada. Por eso venían tristes, que es un sentimiento muy feo, porque en la tristeza mete cola el demonio como puede, pero venían tristes porque venían descorazonados, porque no se les habían dado las cosas como ellos suponían que tenían que darse. Entonces Jesús, ya para darnos seguramente una enseñanza, apela a un primer recurso. Les dice, pero escúchame una cosa, ¿cómo les cuesta entender lo que en la Biblia que manejaban por lo menos en ese momento el pueblo judío, decían del Mesías que iba a venir? Ya estaba previsto todo lo que sucedió. ¿Cómo bueno, no lo entienden que ya está escrito por los profetas lo que tenía que suceder? Y entonces les repasa, acudiendo al intelecto, les repasa todo lo que sobre él está referido en la Sagrada Escritura. Pero dice, había algo, y esta es una frase misteriosa que queda ahí flotando, dice, había algo en los ojos de los discípulos que pese a que el mismísimo Jesús les estaba dando explicaciones desde la inteligencia, había algo en sus ojos que no permitían reconocer quién era este peregrino que estaba caminando junto a ellos. El asunto es que caminando, finalmente llegan a la casa de los discípulos en Emaús y ya se hacía de noche. Y Jesús hace el amague de seguir de largo, como si tuviera que ir más allá. Y los discípulos, fíjense un detalle interesante, sin saber de quién se trataba, le dicen algo así: no, ¿cómo vas a seguir caminando? Ya se hace de noche, esto es muy peligroso y encima vas solo. Vení, quédate con nosotros a pasar la noche. Mañana a la mañana te levantás temprano y seguís caminando. Qué gesto de caridad y de hospitalidad enorme e impresionante. Era un desconocido, lo estaban invitando a quedarse a pasar la noche en su casa. Un enorme gesto de caridad y de amor. Y yo creo que eso Jesús lo tuvo muy en cuenta cuando hizo lo que a continuación hizo. Entonces Jesús les aceptó la invitación, le aceptó este gesto de caridad. Se queda con ellos y cuando están a la mesa para compartir lo que tenían, toma el pan, y Jesús tendría una forma muy especial de tomar y fraccionar el pan. Lo parte, se lo entrega en un gesto muy eucarístico, y en ese momento, dice, se le caen de los ojos a los discípulos eso que les impedía reconocerlo, y ahí reconocen que era Jesús. Así que fíjense el gesto de caridad concreta y la fracción del pan. Con eso alcanza y sobra para que, pese a haber tenido a Jesús al lado y no haberlo reconocido, ahora lo reconocen y se les mete en el corazón. Y cuando lo hubieran querido abrazar y besar, ya Jesús se les había escapado del campo visual y del campo físico también. Entonces los discípulos de Emaús, como era previsto, dejan todo ahí, vuelven a Jerusalén, o sea, hacen marcha atrás en el camino que habían recorrido, pero esta vuelta seguramente iban corriendo y alegres para encontrarse con los apóstoles de Jesús, que seguramente estaban reunidos y deliberando o rezando, vaya a saber qué, y entran a donde estaban reunidos los apóstoles y le dicen: nosotros vimos a Jesús, ya lo vimos, estuvo con nosotros. Y ellos le dicen: con nosotros también, y se le apareció inclusive a Pedro y ya habló con él, y a partir de ahí empezó toda el correr la bolilla, que Jesús ya estaba vivo y estaba resucitado. Pero ven la enseñanza hermosa de estos discípulos de Emaús. Por eso es muy lindo imaginarlo el texto, porque es muy rico en detalles, que de estar ellos deprimidos, tristes y sin esperanza, cuando hacen un gesto de amor concreto, Jesús se les revela, se les muestra. Movido el corazón de Jesús por el gesto de amor de ellos y por la Eucaristía que comparten.
que ellos, por supuesto, no intuían del todo qué significa la Eucaristía. Nosotros, a 2000 años de distancia, sí. Así que aprovechemos cuando queremos tener un encuentro profundo con Jesús, también, aunque el ánimo no nos acompañe, hacer un gesto concreto de caridad para con alguien y participar de la Eucaristía. Y van a ver que Jesús hace el resto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos seguir nuestra vida en paz y demos gracias a Dios.